Los alumnos de la Universidad César Vallejo presentamos el proyecto de emprendimiento de difusión cultural del curso Cátedra Vallejo, por medio de un documental de la obra Fabla Salvaje, que tiene como autor al escritor. A través de la obra Fabla Salvaje podemos percibir cómo las previsiones afectan en la vida de una persona. De los seres humanos por naturaleza somos supersticiosos porque queremos tener el control sobre las cosas inciertas que no pueden buscar de nuestra vida y algo insistir. No explicaciones o lógica, intentamos hallar el por qué se dio esta dichas situaciones, y ya que es más sencillo excusarse de las malas acciones que afrontan la realidad y reflejando en ella del delirio y la violencia, afectando tanto al entorno familiar como al entorno social. Como algunas ocasiones hemos tenido creencias irracionales con sus peticiones, observan la realidad y la pobreza de la manera perniciosa, ya que sea porque tengan una creencia irreal y a la que es la realidad, o simplemente porque se trata de algo emprendido que imita de la manera inconsciente. Hablaremos del personaje de la novela corta Fabla Salvaje, y lo que más destaca es Balta Espinar y su esposa Adelaida. Balta Espinar es un campesino propietario de una pequeña cabaña y de una chapa. Es un poco loco, presenta un trastorno según sus actitudes y sus acciones de una enfermedad llamada esquizofrenia paranoide. Sus principales rasgos físicos se puede ver pálido, muy fino y fuerte. Adelaida es una dulce y noble campesina muy sonriente, emotiva, pura y dichosa. Esa es la esposa de Balta. De sus rasgos físicos se podría decir que es delgada, pequeña y muy fina. Todo comenzó una mañana, cuando Balta Espinal se levantó de la cama. Se acercó al espejo y vio a alguien caminando justo detrás de él. Se giró y el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Luego de eso llegó su esposa, Adelaida, y lo asustó al mediodía, y le contó lo que había pasado. Balta aseguró que la gallina había cantado, y que esto se debía porque luego iba a pasar algo. A la mañana siguiente, Balta se levantó como de costumbre para ir al trabajo. Cansado de tanto trabajar, se agachó en un charco, y justamente cuando se agachó, vio detrás de él una sombra. Al principio pensó que era una broma, porque ya la vio de manera constante varias veces, pero después de verlo de manera tantas veces repetida, decidió que Adelaida lo estaba engañando con otra persona. Hasta que un día, Balta dejó de hablar con su esposa y la golpeó, porque justamente Balta pensaba que su esposa lo estaba engañando. Después de varios días, Balta estaba sentado al borde de un abismo, porque ya estaba decayendo de manera mental sobre eso que estaba viendo. Entonces, justo cuando él estaba sentado, una sombra pasó detrás de él, él se dio la vuelta y se cayó al abismo por el susto. En ese mismo momento fue el que nació su hijo. He visto pasar una sombra detrás de mí. ¿Quién será? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué has roto el espejo? Esposa mía, te voy a contar lo que ha sucedido. Al parecer vi algo detrás de mí. No sé qué haya sido. No puede ser. Algo terrible va a suceder. Mujer, he visto una sombra aterradora pasar frente a mí. No sé lo que sucedió, pero el espejo está roto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dime por qué rompiste el espejo. No sé qué fue lo que pasó. De repente el espejo se rompió. ¿Escuchaste eso? Sí, he oído eso. Fue la palucha. ¿Qué más pudo haber sido? Ay, Dios mío, por favor, protégenos. Esto no puede ser bueno. Cuando una gallina canta, es signo de mala suerte. Debo hacer algo. Tal vez fue la imaginación y solo fue una coincidencia lo que pasó. Señor mío, por favor, protégenos. Vaya mujer, me desharé de la gallina y todo se habrá terminado. Deja de llorar. La obra Fabla Salvaje nos hace tener una reflexión de darnos cuenta que a veces lo mejor es pensar en las personas y notar si algún problema tienen. No esperar a que la persona se sienta mal o le suceda algo. Siempre hay que estar prevenidos y tomar medidas que ayuden a que la persona se sienta bien. No se haga daño a sí mismo ni a las personas que lo rodean.
valores éticos que se rescatan por antagonismo de la obra Fábula Salvaje con el autor César Vallejo son básicamente el respeto hacia la integridad física y psicológica de la mujer, el amor a la familia, el amor propio y la confianza hacia los prójimos, especialmente si nos referimos a nuestros seres queridos, la honestidad y la justicia. En esta novela efímera nos da a conocer sobre el trastorno que sufre su personaje, que es Walter Espinar, quien asume que se trata de una entidad paranormal que lo persigue, llevándola a maltratar salvajemente a su familia y ocasionar su propia muerte. Como parte del proyecto emprendedor Project DC que estamos realizando, era hacer unas preguntas a un profesional especializado en el campo de psicología. Por ello, tengo como invitada a la señorita Leslie Aliaga. Hola, ¿qué tal? Un grato, de verdad, por segunda vez que me ven invitada a esta pequeña entrevista. A próxima soy interna de psicología, con un proceso de diplomado de cognitivo-conductual. También tengo algunos diplomados en neuropsicología. Y bueno, he aceptado a ver las preguntas que me van a proceder a preguntar. Ok, bueno, para empezar con la entrevista le haré la primera pregunta. ¿Qué es la esquizofrenia y cuáles podrían ser sus posibles causas? En sí, la esquizofrenia es un síndrome psiquiátrico. En realidad, lo que son las causas todavía no están determinadas, pero se dicen que pueden ser algo genético o quizás algunos químicos en el cerebro, personas que han sufrido o que han consumido, diré, drogas, alcohol excesivamente, tanto la madre o como el padre pueden nacer un niño con ese síntoma o también por carga genética, ¿no? Ok, muy interesante la verdad. Bueno, con la pregunta 2, ¿puede una persona con esta enfermedad tener una vida normal? Yo creo que determinando el factor de riesgo del paciente, porque puede ser que tenga menos ítems de los criterios determinados para diagnosticar y pueda llevar una vida normal, pero si el paciente es de riesgo alto, no podría llevar una vida normal, siempre y cuando también haya sido diagnosticado a tiempo y con apoyo familiar, porque usualmente quizás no has visto en la calle personas que tienen delirios o cosas así y son abandonadas, o sea, abandonadas por el Estado y abandonadas por el familiar que no supo ayudar en ese caso, ¿no? O sea, que no puede llevar una vida acorde, pero hay pacientes que son esquizofrénicos que sí han podido llevar, pero yo creo que determina también siempre el factor de riesgo, ¿no? Que tenga el paciente. Ok, muy buena explicación. A ver, con la tercera pregunta, si una persona con esta enfermedad no es tratada, ¿qué reacciones podría mostrar? Lo que es más riesgoso en un paciente con esquizofrenia son sus delirios, y los delirios que pueda tener ese paciente le conlleva también al suicidio, o que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Que el paciente tenga soñó, no soñó, sino que lo dijo, oye, esta persona me dijo que te tengo que hacer daño porque tú me hiciste daño anoche, o sea, te tengo que lastimar, y lastima a otra persona, o también como que se mira al espejo y siente que se tiene que autolesionar, ¿no? Autolesiones, pensamientos negativistas, o sea, relativamente el paciente esquizofrénico tiene que estar en supervisión, ¿no? Y medicado también, ¿no? Ya. Con respecto a la cuarta pregunta, ¿qué recomendaciones podría dar a las familias que tienen a un pariente con esta enfermedad? En sí, el pariente que tenga un diagnóstico de trastorno psiquiátrico siempre se tiene que informar y quizás llevar terapia junto con su paciente, ¿no? O sea, su familiar. Normalmente con estos pacientes diagnosticados de esquizofrenia tienen que tener la suficiente paciencia, estrés y estar estable emocionalmente, porque sienten impotencia quizás de ver a su familiar en ese estado y no saber cómo solucionarlo, ¿no? Entonces es por ello que también necesitan ayuda psicológica y que también
puedan así llevar a un acorde, ¿no? Cuando el paciente presenta sus crisis, cuando el paciente enfrenta momentos de delirios, que saber a ese paciente, también a los familiares que tienen, o mamá, papá, hermanos, o tengan alrededor el círculo más cercano de ese paciente, tiene que no hacerle refutar. Si el paciente le dijo, oye, esa persona me dijo que ayer mató a alguien, así seguirle como que la corriente, porque si tú le dices que no, pues el paciente va a enfrentar más emociones y quizás se va a sentir más impulsivo. Entonces yo creo que el mejor consejo es que sea paciente, pueda manejar sus niveles de estrés, que a cierto tiempo también se pueda relajar también, ¿no? Y también contar con grupos de apoyo. Sería muy bueno con grupos de apoyos que pasen esa misma situación, ¿no? Que tengan un familiar y que se agrupen entre varias personas, como la terapia grupal, ¿no? Y que se agrupen entre varias personas y se ayuden entre sí, y cuenten sus cosas, cuenten las situaciones distintas que han ido pasando, y yo creo que también se van a sentir relajados y quizás por las experiencias de las otras personas se ayuden, ¿no? Usualmente la terapia grupal es muy buena para ese tipo de cosas, ¿no? Eso sería todo. Ok, bueno, muy interesante la explicación que dio, muy clara la verdad. Y bueno, sin más que decir, fue un gusto tener su presencia de un profesional y además de su carisma, bueno. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y le deseo muchos éxitos, la verdad. Gracias, hasta la próxima. Como conclusiones, tenemos que la obra Fábula Salvaje es susceptible en varias interpretaciones, ya que se podría centrar en la enfermedad mental de la que se creía poseedora Balta, al igual que en un trauma por orfandad que lo llevó a aferrarse al amor de Adelaida, temiendo el perderla. La obra nos hace ver el poco conocimiento de las enfermedades mentales y la poca importancia que se le da. Esto no es culpa de las personas, sino de la educación que se les ha brindado. Al ser una limitada, ellos no tienen mucho conocimiento sobre estos temas ni le toman la debida importancia. También podemos notar en la novela Fábula Salvaje el marcado machismo de la época, en cómo el hombre se encarga del trabajo del campo y la mujer es destinada a las labores domésticas. Además, si el hombre estaba enojado con la mujer, ésta asumió que era su culpa, pensando en que había hecho algo mal para hacer enojar al otro. Esta conducta nos muestra que fue algo que se le enseñó desde pequeña. Entonces se podría asumir que el machismo no era solo en la pareja, sino más uno a fondo y arraigado en la sociedad.